Gracias amigos por continuar con nosotros en Cumbre de Líderes 2023. En esta ocasión me encuentro con una leyenda, con un gran legado de carne y hueso. Él es nuestro querido pastor Ezequiel Molina Jr., quien carga en sus hombros un gran legado de su padre con este gran evento a nivel mundial de la batalla de la fe que se lleva a cabo cada primero del año, año con año, se ha venido llevando por muchísimo tiempo. Pastor, ¿qué responsabilidad tan grande tiene usted en sus hombros? Vamos a hablar un poco acerca del legado y la importancia de levantar líderes, esa segunda, tercera, cuarta generación, que puedan continuar lo que alguien comenzó. Bueno, un saludo para todos. Es una gran responsabilidad. Lo primero que quiero decir es que no es sencillo, porque todo lo que uno, como hijo de un pastor, de un líder, tiene que vencer, es muy difícil a veces de superar. Te voy a contar un ejemplo. Eh, Comienza con que cuando me invitaron, yo comencé a hacer radio. Mi padre me puso en un proyecto de un programa de radio que teníamos dentro de la emisora, y yo comienzo a hacer ese programa de radio y comienzo a compartir algunos artículos que encontraba en las revistas y demás, revistas cristianas para la juventud. La gente comenzó a entender que yo era predicador y comenzaron a invitarme los líderes juveniles para que predicara. Bueno, finalmente, después de 2 años resistiendo, acepté una invitación. Pero cuánta batalla tuve, porque yo voy a predicar. Era mi primera vez. Nadie sabía si yo sabía predicar o no, pero todo el mundo suponía que yo iba a ser un gran predicador porque mi papá... Papá, qué difícil, pastor. Eso es muy difícil. Entonces, por ahí comienza la gran batalla. Todo lo que tú vas a hacer lo comparan con tu padre. Muchas de las cosas que Dios te pone para hacer, Mucha expectativa. la gente tiene demasiadas expectativas y te presiona porque de alguna manera espera que tú tengas un ministerio similar, igual, parecido a tu padre. Cuando ya conocen a tu padre, que es alguien que ya Dios levantó, estableció, quizás no lo conocieron cuando él comenzó, pero esperan que tú desde el primer día estés al nivel. A la altura. Entonces, eso es una gran responsabilidad y un gran reto porque es muy difícil, es una gran batalla. Yo cuento eso en un libro que estoy escribiendo, Los privilegios de ser hijo del pastor, porque muchos hijos de pastores ante esas expectativas salen huyendo, se desploman. ¿Por qué? Porque recuerdo, a mucha gente me decía al principio, tú no predicas igual que tu papá. Tú eres solo el hijo, y te herían, te hacían sentir mal y demás. Tú no tienes el estilo de tu papá. Entonces, una cantidad de cosas que vienen con eso. Oh, pero eso es gente cristiana, gente que va a iglesia y gente que tiene muchas veces niveles de liderazgo. Entonces, es una gran responsabilidad. Ahora, hay muchas cosas buenas. Número uno, uno tiene que pensar en que nuestra vida, el ejercicio del ministerio que hacemos, está marcando a la generación que viene detrás. Eso hay que tenerlo muy pendiente. Yo creo, una de las cosas por las que yo estoy en el ministerio es porque yo vi un ejercicio serio y honesto de mi padre en el ministerio. Su testimonio a usted le impactó tanto que usted dijo, esto es verdad, esto es... Verdadero. Exactamente. Si uno da una señal confusa, tú no vas a dejar un legado. Tú necesitas ser coherente también. Es decir, que lo que tú predicas en el púlpito... Lo vivas en la casa. Y tus hijos son los primeros que se van a dar cuenta. Hay gente que tienen un gran testimonio afuera, pero no en su casa. Entonces, para dejar un legado hay que dar un buen testimonio, hay que ser coherente y también, un tercer paso, hay que
tener el deseo ardiente y la visión o el entendimiento de involucrar a tus hijos en tu ministerio. A mí me involucraron en el ministerio. A muy temprana edad, pastor. Mi papá dijo, ustedes son parte de mi ministerio. Yo no voy a ejercer el ministerio yo solo. Dios me llamó a mí y con el llamamiento lo incluyo. Con el paquete entero. Efectivamente. Nosotros comenzamos, nosotros cantábamos, llegamos a grabar LP. Nosotros tocábamos, éramos músicos. Porque yo estoy dirigiendo el comité organizador de la Gran Concentración, la Batalla de la Fe, desde el año 95. Qué lindo, pastor. Estoy dirigiendo ese equipo, porque mi papá se puso a un lado y nos entregó a esa nueva generación ese trabajo. Y eso es fundamental. Ahora, para mí no fue nada malo porque yo crecí participando. Yo era un niño, iba a correr, iba a jugar, pasaba un cable, ayudaba a cargar algo. Yo era parte. Fuimos asumiendo responsabilidad con el paso de los años y el desarrollo. Cuando llegó el momento de soltarme grandes responsabilidades, no había duda, yo era parte de eso. Entonces, si tú quieres dejar un legado en tus hijos, tienes que involucrarlo. Hay pastores que no involucran a sus hijos. Hay líderes que ellos son una cosa por acá y sus hijos están por allá. Hay que decirle, hoy mis hijos están trabajando conmigo, se graduaron de sus respectivas profesiones y hoy mi hijo mayor dirige los medios de comunicación, la radio y la televisión, y mi hijo menor dirige los medios digitales. Eso era lo que yo estaba hablando hace ratito, pastor, con mi equipo, un gran equipo que el Señor nos ha puesto de producción, acerca de el hoy no representa tu mañana. A veces los jóvenes dicen, pues yo estoy detrás de una cámara, pero no ven que es el programa de televisión del día de mañana, que va a ser un hit, pero para la gloria de Dios. Es así, es así. Yo le digo a los hermanos de nuestras congregaciones, yo he hecho de todo en la iglesia. Yo he sido ayudante de maestro, fui maestro de escuela bíblica dominical, yo fui pianista de mi iglesia, yo tocaba en mi iglesia, comencé a tocar en los cultos donde los músicos no querían ir a tocar, porque eran los hombres que dirigían esos cultos y los hombres no saben cantar. Entonces yo le he dado clase a niños. Yo he hecho de todo en la iglesia. Jugó todas las bases, pastor. Todas las bases. Lo que yo puedo resumir al paso del tiempo es que eso fue todo un entrenamiento para lo que Dios ya había determinado que iba a hacer con mi vida. Porque sin eso, pastor, usted no hubiera tal vez podido con la batuta, con la responsabilidad tan grande que Dios le iba a entregar en este tiempo. Y era necesario ese entrenamiento. Háblenos de la importancia de la educación, de la formación. Hoy en día muchos ministerios tal vez lo ven como una pérdida de tiempo. Sentarse con su pastor, dejarse mentorear, entran y salen de iglesia, como entrar a la casa y salir de la casa, y cambian de ministerio tan fácilmente. No hay una estabilidad, pastor. Primero hay que ser discípulo, dejarse discipular. Las personas hoy en día todo lo quieren al vapor. La gente quiere ministerios exitosos al vuelo. Un joven hace un tiempo me hizo una pregunta, me dice, pastor, ¿qué yo tengo que hacer para predicar como usted? Eso fue hace como por el 2015, por ahí, 2016. Le dije, bueno, yo prediqué mi primer mensaje en el 1984. Wow. Si tú estás dispuesto, te cuento lo que pasó conmigo. Yo comencé en aquel entonces, la primera vez. Lo que tú ves hoy es lo que fue procesado en todo ese tiempo. Necesitamos ser discipulados, necesitamos pagar el precio, necesitamos aprender a ser primero pequeños. Nada nace grande. Todo nace pequeño y luego se desarrolla. Hay que tener paciencia. Amén. Qué lindas palabras de motivación. El evangelio es poder. Parece que está de más hablar de eso y menos en un evento para líderes y pastores.
Pero lamentablemente la iglesia del siglo XXI se ha descuidado en cosas fundamentales. La iglesia no tiene ningún rival que no pueda superar. Hoy estamos enfrentando una sociedad secularizada donde nos tratan de marginar. Y yo usé en la primera parte del mensaje el verso 16 de Romanos capítulo 1, donde el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Para Pablo era muy grande decir eso. Él era un erudito, él era un intelectual, él era un fariseo. Por lo tanto, conocimiento humano tenía, religión tenía, sabía de todo, pero ¿cómo le habla él a los romanos? Una iglesia en la ciudad que era la capital del mundo del siglo I. Esto no es con sabiduría, es con poder. Y a los corintios le dice algo similar: no he venido con sabiduría humana, sino con poder. Si lo digo yo porque no estudié la Torá, la gente va a decir: es que él no conoce los estudios. Pero Pablo conocía todos los estudios. Y él habló de que el recurso fundamental o la cualidad fundamental de la iglesia o del evangelio es el poder de Dios. Y en la segunda parte hablé de que el recurso para que la iglesia pueda ejercer un ministerio con poder es el Espíritu Santo. Necesitamos tener más comunión con el Espíritu Santo. Terminé hablando un poco de mi testimonio. Fui un evangélico medio escéptico con el Espíritu Santo, distante, porque lo etiquetaba como parte de exageraciones o fanatismo o emoción, hasta que tuve una experiencia personal. Y esa experiencia personal me transformó. Entonces me di cuenta que aunque algunos hablaban del Espíritu Santo equivocadamente y se relacionaban equivocadamente y tenían un paradigma errado, era real. Y que Cristo no se equivocó cuando dijo: no salgan de Jerusalén hasta que los reciban y entonces me serán testigos. Qué poderoso, pastor. Sentimos la presencia de Dios simplemente hablando, compartiendo esa poderosa revelación que no se la da carne ni sangre, pastor, sino el Espíritu Santo de Dios. Pastor, estamos muy contentos de tenerle aquí. Usted ha sido uno de los pioneros, precursores también, un brazo derecho del pastor Castillo. Me gustaría que mandara un mensaje a todas esas personas que de repente están pensándose: yo iré, ¿será eso para mí? Una palabra de motivación para aquellos, para que vengan el próximo año a Cumbre de Líderes. Definitivamente, estas son cosas que la pone Dios en el corazón, para bendición de la iglesia. Juntar todo lo que se junta aquí, para equipar a la iglesia, eso no tiene precio. Así que yo motivo a todo el que está viendo esta entrevista y al que podamos alcanzar, que no se pierda la próxima Cumbre de Líderes. Si Cristo no ha venido, esto va a ser también una gran bendición. Claro que sí, el pastor Ezequiel Molina aquí en Cumbre de Líderes 2023. Gracias, continuamos con más.